Octubre del 2003. Me encontré en una encrucijada con la necesidad de tomar la decisión más importante que puede tomar un niño a los 13 años. Y es la siguiente. Era la serie de campeonato de la Liga Americana. Yankees contra Boston. Los eternos rivales. Y todo el país estaba dividido, obviamente, gran fanaticada de Boston, otra gran fanaticada de Yankees. Y este joven que está aquí parado no tenía ni la más mínima idea de por quién iba a apoyar. No tenía un equipo que pudiera simpatizar en aquel entonces. Por un lado teníamos a los Yankees de Nueva York, aquel gran equipo con un legado de campeonatos que permanece incluso hasta hoy. Pero por otro lado teníamos a un equipo prometedor, a los Medias Rojas de Boston, pero que no habían podido lograrlo, el campeonato, ya que el infortunio siempre había acompañado y supuestamente la maldición del bambino. Pero algo que me llamó la atención sobre esa temporada y fue lo que inclinó mi corazón a apoyar o poder identificarme con este equipo que eran el de Boston, era la fanaticada de Boston. El hecho de que a pesar de que su equipo no había ganado un campeonato en 85 años, ellos animaban, ellos apoyaban, ellos alentaban a su equipo como si fuera el mejor equipo que existiera en las grandes ligas. Y si hay una palabra que puede definir a esta fanaticada, la cual es famosa en todo el mundo del deporte del béisbol, es la palabra fidelidad. Fidelidad en el sentido de poder mantenerse leal a su equipo a pesar de los constantes fracasos. Y fue por esa razón cuando yo pude identificarme con este equipo y mi corazón desde ese entonces quedó ligado al equipo de las Medias Rojas de Boston. Pero ¿para qué le digo esto? Simple y llanamente porque quiero recalcar lo que es la habilidad o la cualidad de la fidelidad. Una cualidad que sin duda es algo digno de admirar. Todo empleador busca a aquel empleado que se siente fiel, no a un cheque que puede recibir cada quincena de parte de la institución, sino en sí a la institución por sus valores y por lo que representa. Todo amigo desea tener aquel amigo fiel y esa es la marca de un verdadero amigo, el hecho que él se mantiene fiel incluso en los momentos más difíciles y en los tiempos más complicados. La fidelidad en el matrimonio es algo indispensable. Atentar contra la fidelidad del matrimonio, ya sea física o emocionalmente, es atentar con la misma esencia del matrimonio. Y también nuestro Señor Jesucristo demanda de nosotros que seamos fieles a Él. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice lo siguiente: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, eso es, nosotros, que cada uno sea hallado fiel. ¿De quién somos nosotros servidores? De Cristo. ¿Y a quién tendremos nosotros que rendirle cuenta? A Cristo. Y de la misma forma que nosotros vemos aquí, también Dios espera que su iglesia, el conjunto de todos nosotros, de todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, también sea hallada fiel. Y esa noche vamos a ver el ejemplo de una iglesia que mantuvo su fidelidad a la palabra de Dios a pesar de las adversidades y a pesar del contexto en el cual se encontraba. Esta noche vamos a ver el ejemplo o el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para la iglesia de Filadelfia. Y yo le voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. El título del mensaje de esta noche es Evaluaciones que trascienden, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras,
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hoy nos toca ver la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad que nosotros acabamos de leer se encontraba a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Y es interesante, creo que he mencionado eso en el pasado, pero es interesante cómo la progresión de los mensajes que el Señor ha dado a diferentes iglesias sigue una trayectoria geográfica, comenzando por la que se encuentra más cerca de la costa, y después, siguiendo el camino natural, llegamos nosotros a lo que es el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad fue nombrada en honor al rey de Pérgamo, que se llamaba Atalo Filadelfo, el cual fue el fundador de esa iglesia. Ustedes saben que en griego la palabra Filadelfia significa amor fraternal. La ciudad se encontraba en la principal ruta de la correspondencia imperial que conectaba a Roma con toda la región este. Es decir, todo lo comunicado, todos los asuntos legales de Roma que debían de ser trasladados a la región este tenían que pasar obligatoriamente por esta ciudad. Y es por esa razón que a la ciudad de Filadelfia incluso se le llegó a llamar la Puerta del Este. Y esto es interesante, ya que nosotros vemos cómo el Señor se identifica como aquel que cierra y no abre, y el que abre y nadie cierra. Y gracias a la ubicación geográfica, la iglesia de Filadelfia contó con una gran oportunidad de predicar la palabra y alcanzar a los que pasaban por ella. Esa iglesia que nosotros vemos aquí no tiene reprensión. Solamente hay dos casos de iglesia que no tienen reprensión, esta y la iglesia de Esmirna. Y es interesante porque hay mucho paralelismo o mucha relación entre ambas iglesias. Lo primero que vamos a ver en esa noche es la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, cuando Él se introduce a sí mismo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es algo interesante ver cómo el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo. Aquí Él no está diciendo, o Él no se está presentando: yo soy Jesús que soy santo, o yo soy Jesús que simple y llanamente soy verdadero. Sino que Él dice: yo soy Cristo, yo soy Jesús, el verdadero y el santo. En otras palabras, exclusivamente yo soy el santo y exclusivamente yo soy el verdadero, el único santo, y todo lo que es santo se deriva de mí. Y yo soy la única verdad, y todo lo que pueda denominarse o ser catalogado como cierto o verídico proviene de mí. Él es el prototipo de la santidad y la verdad. Él es el modelo. Él es la fuente de toda santidad y toda verdad. Y si nosotros queremos ser santos, si nosotros queremos ser verdaderos, genuinos, entonces lo que debemos hacer es mirar a Cristo y revestirnos de su santidad y revestirnos de su verdad. No podemos tratar de ser santos o verdaderos según nuestra propia opinión, sino que tenemos que mirar e imitar a aquel que es el santo y el verdadero. Y aquí nosotros vemos cómo el Señor, con esta fuerte introducción, se presenta ante la iglesia, y también hace una referencia aquí
a Isaías cuando dice aquí que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto hace referencia, en el contexto que estamos viendo, a lo que es la salvación. Él es aquel que tiene el poder, las llaves del reino. Él es el rey soberano, aquel que determina. Y solamente aquellos que reciben salvación por medio de su fe en Cristo Jesús son los que no se les niega la entrada. Y aquella persona que rechaza la salvación y muere en su pecado, no le será permitido la entrada. Y no hay condición de reclamo, no hay letrica pequeña o una cláusula de escapatoria. Simple y llanamente, Él es el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nada abre. Pero después nosotros llegamos al versículo 8, y aquí vemos nosotros el elogio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y yo quisiera que nosotros dediquemos la mayor parte del mensaje de esta noche precisamente a este versículo. Y la razón de esto es porque si nosotros no entendemos lo que verdaderamente significa guardar la palabra, simple y llanamente no vamos a entender todo lo que el Señor le dice más adelante en este mensaje. Esta es la cúspide, esta es, como quien dice, el punto central y núcleo de lo que es el mensaje que el Señor le tiene que decir a la iglesia de Filadelfia. La palabra guardar significa cuidar cuidadosamente o preservar intacto. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos inmediatamente es: ¿qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Número uno, significa guardar la doctrina. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Si alguna vez le tocó o le ha tocado tener que enseñar sobre bibliología, si alguna vez le han tocado hablar sobre la inspiración de la palabra del Señor, este es posiblemente el versículo más relevante, más claro, más contundente de lo que es la inspiración y la santidad de la palabra de Dios. Comienza diciendo aquí el versículo: toda la escritura. Y cuando dice toda la escritura se refiere, número uno, a cada libro de la Biblia. Cada uno de los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra escritura ha sido inspirada por Dios. Pero no solamente cada libro, sino cada capítulo que se encuentra ha sido inspirado por Dios. Cada versículo que se encuentra ha sido inspirado por Dios. Incluso cada palabra que nosotros tenemos no fue elegida al azar, sino que también Dios eligió esa palabra específicamente para que nosotros la tengamos. En su totalidad y sin dejar nada fuera, la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Pero ¿qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada significa en el griego soplar aliento. Y lo que quiere decir es que Dios ha soplado aliento de vida a su palabra. No es el hombre quien ha hablado, sino Dios por medio del hombre. Dios ha usado el hombre como simple instrumento para redactar su palabra, pero el autor de su palabra no ha sido Pablo, no ha sido Santiago, no ha sido David, no ha sido los profetas Salomón ni Moisés, sino Dios y únicamente Dios. Dios puso su sello de aprobación en cada palabra que nosotros que tenemos aquí en esa Biblia. Y no solamente eso, sino que el hecho de que Dios respiró aliento de vida también separa las escrituras de cualquier otro libro que podamos tener, ya que es un libro que contiene vida y contiene la capacidad de dar vida. Nosotros no estamos leyendo aquí palabras muertas, no estamos leyendo palabras secas sin vida, sino que verdaderamente son palabras vivas que tienen el poder de transformar al ser humano.
Pero no solamente el hecho de que es inspirada significa que Él ha respirado su aliento, pero también significa que la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Si la palabra es de Dios, o sea que proviene de Dios, y si Dios es perfecto, entonces su palabra también es perfecta. Podemos confiar que toda la palabra de Dios es sin error y sin contradicción, porque aquel quien habló, a quien que nos dio su palabra, es Dios, en quien no hay mentira, en quien no hay equivocación, en quien no hay ningún fallo, sino que Él es un Dios perfecto y completo. Pero ese versículo nos sigue diciendo que no solamente es toda la escritura que está inspirada, sino también nos dice que la escritura tiene un propósito. Y dice aquí, que es interesante, que la palabra es útil. Y cuando dice útil significa que es práctica, que es relevante para todos nosotros, que cumple un propósito para el cual Dios así lo ha dicho o lo ha determinado. ¿Y cuál es el propósito? De que todo hombre de Dios, al final de cuentas, sea perfecto y equipado para toda buena obra. Ese propósito es perfeccionar al hombre de Dios. Quiere decir que la palabra ha sido dada a nosotros para limpiar, purificar, regenerar, transformar y equipar al creyente para que pueda cumplir el propósito para el cual Dios le ha salvado, para el propósito que tiene Dios en su vida. Y si pudiéramos resumir esto en una sola oración, yo pienso que sería la siguiente: el propósito de la palabra de Dios es hacer que el hombre sea menos hombre y más a la semejanza de Dios, comenzando por su salvación, pero también terminando con su santificación y glorificación cuando sea recibido en gloria por nuestro Señor. Por esa razón la sana doctrina debe ser preservada. La palabra de Dios, que ha sido dada por Dios, inspirada y perfecta, solamente permanecerá inspirada y perfecta siempre y cuando se mantenga intacta y preservada, tal y como Dios nos la entregó. Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, hace hincapié en muchos pasajes sobre esa verdad de retener lo que es la sana doctrina de nuestro Señor. La palabra doctrina significa enseñanza, y aunque vamos a estar hablando mucho acerca de doctrina, no estamos refiriendo simple y llanamente a un estudio de teología sistemática, sino que estamos hablando de toda la palabra de Dios, de todas las enseñanzas y los principios y las verdades que aparecen en su palabra. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: retén la forma de la sana doctrina que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le encomienda a Timoteo, su discípulo: retén la forma de la sana doctrina, guárdala, atesórala, protégela, manténla intacta. Refiriéndose a los pastores, Pablo le escribe a Tito en Tito capítulo 1 versículo 9, diciendo que los pastores obispos deben ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, o sea, tal y como ellos la recibieron, sin alterarla y sin cambiarle, sin quitarle ni agregarle. Dice, deben ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y nuevamente Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra de Dios de la siguiente forma. Mire cómo dice aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula.
Y aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, dice, predica la palabra, exhorta, redarguye, pero no dejes de enseñar la doctrina, no dejes de predicar la sana doctrina, porque vendrán tiempos en que las personas no querrán escuchar la sana doctrina, sino que ellos se inventarán su propia doctrina. Ellos se inventarán fábulas y presentarán esta fábula al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no está afincado y no está firme en lo que es la sana doctrina, va a ser influenciado fácilmente. Yo siempre he hecho la aclaración o en la oportunidad que he tenido de compartir esto, de decir a la persona que la doctrina viene siendo como el esqueleto del cristiano. Aquel cristiano, aquel hombre que no tiene esqueleto simplemente es débil, es inconstante y va a ser movido y llevado por cualquier influencia. Pero esa doctrina viene siendo nuestra columna vertebral, nuestra composición ósea que nos mantiene firmes en Cristo Jesús. Si de alguna manera Satanás, el cual está constantemente atacando las escrituras de Dios, si él de alguna forma pudiera alterar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dejaría de cumplir su propósito. Si la palabra de Dios es corrompida por las mentiras de Satanás, entonces esa palabra ya no puede enseñar, ya no puede redarguir, ya no puede corregir o instruir, ya no tiene la capacidad de hacer al cristiano perfecto y capaz de hacer toda buena obra, porque ha sido corrompida con la mentira del diablo. Sin embargo, nuevamente el Señor hace la aclaración y hace el llamado de mantener y guardar la palabra de Dios, mantener y guardar la sana doctrina. Nosotros vemos esta calamidad diario, incluso en diferentes iglesias que podamos conocer. Hay iglesias que no reconocen el juicio de Dios. Y como no reconocen el juicio de Dios, por consecuencia, no predican en contra del pecado. ¿Para qué hablar del pecado si todo el mundo sabe que somos imperfectos? Mejor hablemosles del amor de Dios y de la fuerza que tenemos en Dios, porque eso nos ayudará a ser más positivos y nos ayudará a ser mejores humanos y mejores personas. Pero una iglesia que no predica contra el pecado es una iglesia que no va a predicar arrepentimiento. Y donde no hay arrepentimiento, entonces no hay salvación. Y ya Satanás cumplió su propósito. De igual forma, nosotros vemos iglesias donde la palabra no es la autoridad suprema y la última autoridad, sino que viene siendo un libro de referencia, algo que podamos usar para ver qué más podemos abundar. Cuando la palabra de Dios no es la autoridad, entonces quien se convierte en la autoridad en la iglesia es el hombre. Cuando la palabra de Dios deja de ser la autoridad, entonces la autoridad recae sobre el hombre. Y cuando la autoridad recae sobre el hombre, entonces nosotros comenzamos a seguir a hombres y no seguimos a Dios. Seguimos la enseñanza, seguimos la doctrina, seguimos la teología de hombres y no de Dios. El mandato de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo tan relevante hoy en día como lo fue hace 2000 años. Retén, guarda, cuida la sana doctrina, porque tenemos un enemigo que conoce el poder y el valor de la palabra del Señor y está buscando a toda costa corromperla. La iglesia, nosotros debemos estudiar la doctrina. Por eso ustedes ven que nosotros tenemos escuela dominical, que tenemos estudio bíblico con el propósito de instruir y de enseñar en la doctrina, de la sana doctrina de las Escrituras. La doctrina no fue dada simplemente a teólogos o eruditos o pastores o misioneros, no, sino que fue dada al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda conocer a Dios, pueda conocerlo más íntimamente y saber que Dios espera de nosotros. Así que ciertamente cuando nosotros vemos el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, una iglesia que guardó la palabra del Señor, es una iglesia que guardó la sana doctrina del Señor. Pero no solamente guardó la sana doctrina, sino que también vivió la sana doctrina. La sana doctrina no fue dada para satisfacer nuestro intelecto, sino para que podamos vivir una vida digna de nuestro Señor.
Y esto implica que toda doctrina tiene implicaciones prácticas en la vida del creyente. Muchas veces caemos en el error de pensar que la doctrina es una serie de información, que es una serie de verdades que nosotros defendemos y creemos, pero que tiene poca relevancia con nuestro diario vivir. Y nada está más lejos de la verdad, sino que es todo lo contrario. Cada doctrina que nosotros estudiamos en las Escrituras, el propósito final es que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir y que podamos ser más a la imagen de Cristo. Santiago 1:22 dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y como leímos hace un momento en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, nos dice que la palabra es útil. Y nuevamente, útil quiere decir práctica, que aprovecha que es relevante en nuestras decisiones y en nuestro diario vivir. Nuestro Señor Jesucristo habla de esto de otra forma, y nosotros vemos en Lucas capítulo 6 versículo 46. Yo les voy a pedir, si pueden, por favor, que me acompañen a ese pasaje. Lucas capítulo 6 versículo 46. Aquí nosotros vemos cómo el Señor, en sus propias palabras, de otra perspectiva, nos enseña lo que estamos viendo aquí en la iglesia de Filadelfia. Dice así, Lucas capítulo 6 versículo 46. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oyes mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El problema no es saber dónde está la roca, sino construir sobre la roca. Y lamentablemente nosotros vemos hoy en día muchos cristianos que profesan ser cristianos, profesan seguir a Cristo, pero sus vidas no están siendo edificadas sobre la roca. Ellos conocen la roca, ciertamente, creyeron en ella. Ellos saben dónde se encuentra la roca. Ellos saben incluso la importancia de esta roca y predican y hablan de lo importante que es la roca. También conoce todos los elementos espirituales de la roca, todos los pasajes que hacen referencia de la roca, todas las personas a través de la iglesia, hombres de Dios que predicaron y hablaron acerca de la roca. Ellos conocen toda esa información. Incluso puede señalarte el hecho de por qué no existe otra roca aparte de la única roca. Pero al final del día construyen su casa sobre la tierra. Y cuando tal pasa, como dice aquí el versículo, gran ruina y gran calamidad cae sobre su casa. Esto es lo que se llama tener la teología o tener la doctrina y no aplicarla. Esto pasó porque su teología siempre estuvo aquí, pero nunca estuvo aquí. Siempre estuvo en su cabeza, pero nunca estuvo en su corazón. Hay un libro titulado ¿Cómo cambia la gente?, que fue escrito por Paul Tripp, y hablando acerca de este tema, él expone algo que cuando yo lo leí, a mí me confrontó mucho y quisiera compartirlo con ustedes. En ese libro él señala que el cristiano tiene dos
tipos de teología. Cuando hablamos teología es sinónimo de doctrina, es un conjunto de creencias, es un conjunto de principios y enseñanzas en la cual nosotros creemos. Y dice que el cristiano tiene una teología intelectual, es decir, lo que nosotros creemos, pero también hay una teología práctica, esa es lo que nosotros hacemos. Pero lamentablemente en varias ocasiones esas dos teologías no son coherentes, no son iguales. Yo puedo creer, para darle un ejemplo, yo puedo creer que en Cristo, yo tengo todo lo que necesito, estoy completo en Cristo y que Cristo verdaderamente es suficiente para mí. Yo puedo creerlo, pero yo puedo decir eso en la mañana y en la noche llegar a mi casa y entregarme a la pornografía. Y cuando hago eso, lo que estoy diciendo es que Cristo no es suficiente para mí, que Cristo no es quien me complementa y que de una forma u otra yo tengo que buscar satisfacción en el pecado y no en Cristo. Entonces aquello que yo acabo de profesar no corrobora con lo que yo acabo de hacer. Lo que mis acciones probaron es que aunque mis labios profesaron que Cristo era suficiente, en mi corazón yo no lo creí. Porque si yo lo hubiera creído, pues simple y llanamente yo no me hubiera entregado a la pornografía, porque yo sé que yo estaría rompiendo el mandato y yo sé que lo que yo estaría buscando en ese pecado no lo recibiría, porque lo único que yo puedo recibir, donde lo debo recibir, es en Cristo. Ciertamente mis creencias, doctrina o teología determina mis acciones, pero también es cierto que mis acciones evidencian mi teología. Y la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que hizo todo lo contrario, sino que no solamente guardó la doctrina, sino también que vivió la doctrina. No solamente guardó la palabra del Señor, sino que también la vivió en su conducta. Mira cómo dice nuevamente el versículo 8, dice, yo conozco tus obras, vamos al final, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ciertamente negar a Cristo puede ser tan fácil como decir, ya yo no creo en Cristo. Yo era cristiano, pero me salí. Ciertamente eso es negar a Cristo, pero la única forma de negar a Cristo no es simplemente verbal, también puede hacerse por medio de nuestra conducta. Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5:8 lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, o sea, ha negado por consecuencia a Cristo, y es peor que un incrédulo. Y aunque este pasaje está haciendo referencia a una persona que no provee sustento a su familia, no deja de ser el hecho de que esta persona está haciendo una acción que por medio de su acción dice, quien hace tal cosa no es un siervo de Cristo, no hay relación con Cristo, porque Cristo no haría esto en el primer lugar. O sea que ciertamente para nosotros poder honrar y no negar el nombre de Cristo, no solamente tenemos que hacerlo con nuestra boca, pero también con nuestras acciones. Pero nosotros vemos que la iglesia de la Filadelfia no solamente guardó la palabra de Dios, sino que lo hizo a pesar de la adversidad. Cristo señala que la iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas, pero eso no fue un impedimento para que ellos guardasen la palabra de Dios. Las escrituras no nos señalan específicamente qué era esto que ellos no tenían o cuál era su debilidad física. Pudo haber sido el hecho de que la iglesia era pequeña, pudo haber sido el hecho de que la iglesia era pobre o que había sido perseguida, pero independientemente de lo que es, nosotros podemos decir con toda seguridad que era una amenaza a la fidelidad de la iglesia, que era algo que podía causar que ellos no fueran fieles a la palabra del Señor. Sin embargo, ellos salieron airados y ellos salieron victoriosos de esa prueba porque mantuvieron su fe a pesar de que no tenían muchas fuerzas. Las circunstancias de ellos no fueron una excusa, pero tampoco fueron un motivo para no cumplir la palabra de Dios. Por esa razón, Cristo abrió una puerta, como dice en ese versículo, que nadie podía cerrar. Y cuando nosotros vemos que dice la palabra que abrió una puerta,
en el Nuevo Testamento, si nosotros vemos otro pasaje en Hechos y en Corintios, nos damos cuenta que una puerta abierta hace referencia a una oportunidad de ministerio, a una oportunidad de servir. Y la fidelidad de la iglesia de Filadelfia fue recompensada con más trabajo. Qué irónico. La fidelidad de la iglesia de Filadelfia fue recompensada con más oportunidades de testificar del nombre de Cristo. Pero no fue eso lo que dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 25, versículo 29, cuando habla acerca de la parábola del talento y dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Sin embargo, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo fiel, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dará más. Pero al siervo que no es fiel, aún lo que tiene le será quitado. Y el Señor aquí abrió una puerta, la cual dice: nadie puede cerrar, ningún hombre puede cerrarla, porque yo la mantengo abierta, para que la iglesia pueda seguir siendo fiel y pueda seguir siendo ese baluarte de la verdad como lo había sido hasta ahora. Pero no solamente vemos el elogio que Cristo le da a esa iglesia, también vemos la recompensa que le da por su fidelidad en los versículos 9 y 10. Miren, fíjense cómo dice el versículo 9, dice así: he aquí yo entro de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El primer resultado, recompensa o el fruto de esta fidelidad es el hecho que Cristo los iba a confirmar. La iglesia de Filadelfia tenía el mismo problema que la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Perdón. Y ese es que ambas iglesias estaban bajo la persecución del pueblo judío. Jesús le llama sinagogas de Satanás porque el propósito de estos judíos no era conforme al propósito de Dios, sino conforme al propósito de Satanás. Y estos judíos, a pesar de ser judíos por nacimiento, no eran judíos verdaderos, sino paganos en su vida espiritual. Y esto nos lo enseña la Biblia en Romanos 2, versículo 28, cuando dice: pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ciertamente, aunque ellos eran judíos de nacimiento, no estaban cumpliendo el propósito para el cual fueron llamados, y por ende estaban trabajando y contractuando al propósito y el plan de Dios. El celo que ellos tenían por Dios se había convertido en el obstáculo para ellos venir a Dios. Y Cristo había de confirmarlos a esta iglesia frente a estos judíos que habían perseguido y que habían hecho contienda contra ellos. Cristo le había de reconocer y le había de exhibir a los pueblos judíos, exhibiendo que verdaderamente Dios había amado a esta iglesia. Hermanos, este versículo y este versículo nos enseña y nos motiva a tener confianza en el hecho de que Dios pelea nuestras batallas, siempre y cuando nosotros se la entregamos a Él. Dios verdaderamente pelea nuestras batallas, y así como por causa del nombre de Cristo somos humillados por el mundo, así también seremos exaltados frente al mundo por el mismo Cristo. No solamente seremos confirmados aquí en la tierra, sino que también lo seremos en la gloria. Y por causa del tiempo no vamos a entrar en detalle, pero si se fijan en el versículo 12, cuando dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. En otra palabra, el que venciere, aquel que se mantenga fiel, yo me identificaré con él y será firmado como mi hijo, será firmado como mi pertenencia.
será parte del templo, no hecho de piedras o por hombres, sino un templo que somos nosotros, la iglesia. Será parte de Dios cuando dice que el nombre de Dios será plasmado en su cabeza, al igual que el nombre de su ciudadanía, que es la Nueva Jerusalén, al igual que el nombre de su Salvador, el cual es un nombre glorioso que todavía no ha sido revelado. Y aquí vemos cómo el Señor afirma y confirma la fidelidad de ellos, tanto en la tierra como lo es en el cielo. Pero también vemos cómo Cristo los libra. Y el versículo 10 nosotros vemos una clara referencia a lo que es el juicio en el tiempo de la tribulación. Dice así el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y este versículo es una referencia al futuro tiempo de la tribulación, los 7 años en el cual la tierra será asolada por nuestro Señor, será juzgada por medio de Dios con el rollo, con la copa, con el sello de su ira. Sin embargo, aquel que persevere, aquel que sea fiel, y esa promesa no es solamente para la iglesia de Filadelfia, sino cada creyente que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como el Señor y Salvador, que también nosotros seremos librados de tal calamidad y de tal tribulación. No es el hecho de que nosotros hayamos guardado la palabra que nos va a librar de la tribulación, sino el hecho de que hemos creído en Cristo Jesús. Y evidencia de que hemos creído es el hecho que también hemos guardado su palabra. Y por eso vamos a ser librados también de esa calamidad y de esa tribulación. Hermanos, ya para terminar, la iglesia de Filadelfia nos puede enseñar una cosa, y es una cosa muy, muy importante, y es a permanecer fiel a la palabra de Dios. A pesar de las adversidades, de las oposiciones, a pesar de las debilidades, la predicación de la palabra del Señor, la enseñanza de la sana doctrina y la aplicación de la misma deben mantenerse íntegras y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, para que tanto como iglesia como individuo, Dios nos mantenga fiel primeramente a Él y también a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, primero y ante todo queremos venir, pedirte perdón, Señor, venir arrepentido por las tantas veces, Señor, que te hemos negado con nuestra conducta, por las tantas veces que no hemos creído y confiado en tu palabra. Padre, perdónanos. Tú más que nadie sabes nuestras debilidades. Tú más que nadie sabes nuestras luchas y tentaciones. Pero aquel que nos llamó es fiel, y sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Y por medio de tu Espíritu podemos ciertamente permanecer fieles a ti y a tu palabra. Y yo te imploro, Señor, que tú hagas así con nosotros. Que no nos permita separarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos mantenernos fieles, íntegros, Señor. Que podamos preservar la sana doctrina y que podamos aplicarla y vivirla en nuestra vida. Padre, permítenos como iglesia siempre predicar única y exclusivamente tu palabra desde este púlpito. Que todo lo que no sea incluido en tu palabra, Señor, tú lo deseches y tú lo repruebes. Padre, bendícenos como iglesia, ayúdanos. Guíanos, Señor. Gracias por este día, gracias por este culto y gracias por la oportunidad que tenemos de comenzar la semana, Señor, viniendo junto en adoración, en confraternidad, pero también en alabanza hacia ti, Padre. Bendícenos, guíanos y cuídanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.